Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Es un gusto, una alegría volver a estar nuevamente delante del Señor, ante ustedes para exponer la bendita, poderosa y transformadora palabra del Señor. Oremos en esta noche que el Señor hable en nuestras vidas a través de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret te doy muchas gracias, soberano Dios, por estar con nosotros, por bendecirnos, por salvarnos, Señor, por traer tu evangelio, Señor, a nuestros oídos, a nuestros corazones, y ser convencidos por la predicación de tu palabra, Señor, por hacernos entender que tú eres Dios, nuestro Salvador, nuestro Padre, y ahora estamos aquí delante de ti, adorándote, Señor, agradecidos contigo de que nos hayas salvado, que nos sustentes, que nos cuides, que nos protejas y que ahora estemos, Señor, delante de ti para escuchar tu palabra. Bendice a cada persona en esta noche, Señor, que está allí al frente de estos dispositivos, atentos, Señor, con un corazón humilde, noble y manso para escuchar tu palabra y que a través de ella seamos transformados, como lo dice ella misma. Gracias, Señor y Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un saludo para todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando aquí en el barrio La Fachada, en Armenia, en el Quindío, en las ciudades de Colombia y en otros países del mundo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca, que el Señor les sustente cada día y que nos prepare para la venida de Él, que es muy pronto. Cuando nosotros vamos a adquirir algún artículo o algo que nos llama la atención, generalmente buscamos como más información acerca de ese artículo, de ese objeto que nos gusta o que nos atrae para saber qué es realmente, cuáles son sus características, para qué sirve. Y el salmista David nos habla precisamente de esto en la palabra del Señor. De hecho, habla de la palabra del Señor, qué es y para qué sirve. Y quise colocarle como título a esta predicación las características de la palabra del Señor. Y quiero que a través de estas características usted y yo nos enamoremos más del Señor, pongamos más la fe en el Señor a través de lo que dice en su palabra, que la leamos, la practiquemos, la prediquemos. Vaya conmigo por favor al Salmo 19. El Salmo 19 a partir del versículo 7 dice lo siguiente: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destina del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Qué hermosa descripción de lo que es la palabra del Señor. Este Salmo 19 está hablando de cómo Dios se comunica o se da a conocer a los seres humanos. En los primeros 6 versículos habla de que Dios se revela de una manera general a la gente a través de la creación. Es decir, todas las personas en todo el mundo pueden entender que hay un Dios viendo la naturaleza y saber que ella no se hizo por sí sola, sino que hubo un creador, el cual es nuestro Dios y Señor. Pero a partir del versículo 7 ya habla de una revelación especial. Es decir, donde el Señor se da a conocer de manera personal y lo hace a través de su palabra. Sabemos, hermanos, que la palabra del Señor, el Antiguo Testamento, habla o apunta hacia el Mesías, hacia Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y esta palabra escrita apunta a la palabra
viva. Por eso el Señor Jesucristo es el personaje central de toda la Escritura. Y aquí el salmista David se está refiriendo a la ley del Señor, a la palabra del Señor. Y vamos a mirar como un primer punto de las características de la palabra del Señor, sus nombres. Y cuando uno mira el texto, mire tantas adjetivos que se muestran allí de lo que es la palabra del Señor. Dice la ley de Jehová, es decir, la palabra del Señor es la ley. Y cuando uno habla de la ley, uno debe entender que es aquellos preceptos, mandatos que el Señor ha dado. Y notemos algo, el Señor, que es creador, que es sabio, que es bueno, que es misericordioso, que es santo, que es soberano, Él, de su corazón, de su ser, ha sacado la ley. Es decir, los preceptos, los mandamientos, para que nosotros los acatemos y podamos vivir de una manera que agrade al Señor, pero también de una manera que bendiga nuestra vida. Muchas personas cuando hablan de la ley del Señor o de la palabra del Señor, piensan que Él colocó sus mandamientos como una imposición a nuestras vidas, como es algo obligatorio, como es algo coercitivo, como que es algo amenazante, y es muy lejos de lo que es realmente la palabra del Señor. Si bien es cierto que el Señor en su autoridad y en su soberanía establece unos mandatos, unos preceptos, como dice acá mismo, unos juicios, unos estatutos, lo hace desde su amor para con nosotros. Él lo hace porque quiere protegernos. Y esto me hace acordar, amados hermanos, de cuando nuestros hijos estaban pequeños, sus hijos, y usted le colocaba algunos límites buscando que ellos no se fueran a hacer daño. Y la palabra del Señor, cuando uno mira los mandamientos de la ley del Señor, acá mismo en el Antiguo Testamento, cuando habla de no robar, no matar, cuando habla de no desear la mujer del prójimo, no codiciar los bienes de otros, lo que está haciendo el Señor es trayendo orden a la sociedad y trayendo una moral alta de lo que es su santidad. Por eso, muchas personas hoy que entendemos el amor de Dios para con nosotros, los mandatos de Él, la ley de Él, los estatutos de Él, para nosotros no son una carga, para nosotros son un deleite, y agradecemos al Señor porque ha dejado su palabra, su revelación especial para direccionar nuestra vida, para que le conozcamos, para que lo amemos, para que sepamos qué es bueno y qué es malo delante de Él, para que nos conduzca y nos dirija por un sendero de vida, de gratitud, de paz, de gozo y de alegría. Los nombres del Señor o de la palabra del Señor, dice acá, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Estos son nombres que describen lo que es la palabra del Señor. Y me llamó la atención el temor de Jehová. Y la palabra se hace con esa intención también, para que nosotros podamos temer al Señor, saber que Él es santo, que le debemos respetar, que le debemos reverenciar, que le debemos obedecer, y que produce en nosotros un temor reverencial, es decir, que yo voy a hacer lo que dice la palabra porque me dolería en el corazón hacer algo que ofenda a mi Salvador, a mi Padre, a mi Señor, a mi Dios, a mi Creador. Qué hermosa la palabra del Señor. Si usted quiere mirar todas esas características y atributos, lea el Salmo 19, pero también lea el Salmo 119, que habla de todo lo que es la palabra del Señor. Pero ya sabemos todas esos nombres que tienen que ver con un Dios de autoridad, un Dios soberano, un Dios amoroso, un Dios santo. Los nombres de la palabra del Señor muestran que Él es soberano, que Él es amor, que Él es autoridad sobre nuestras vidas, que Él es sabio y que por eso nos da a nosotros las
instrucciones a través de su palabra para vivir una vida que le podamos adorar a Él, poder vivir en comunidad, poder servirle con todo el corazón, parecernos más a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y poder predicar su precioso evangelio. Pero ya sabemos qué es la palabra, ya sabemos sus nombres, pero ahora miremos lo que hace. ¿Y qué es lo que hace la palabra del Señor en nuestras vidas? Miremos sus efectos, es el segundo punto, los efectos de la palabra del Señor. Miremos qué hace en las personas y vamos a mirar a través de la lectura varias cosas que hace la palabra del Señor y vamos aplicándolo a nuestra vida. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Qué poderosa es la palabra del Señor, perfecta, es decir, no le falta nada, es inigualable, es completa, es íntegra y tiene el poder de transformar las vidas. Y lo primero que uno nota en la palabra del Señor es que ella nos habla de nuestra condición pecaminosa, nos habla de que hay un Salvador, que no podemos salvarnos por nosotros mismos y que por eso debemos tener la fe en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, cuando el Espíritu Santo viene y convence a nuestra vida, cuando taladra o penetra, como dice ella misma, que es una espada de dos filos hasta nuestro corazón, nos hace sentir lo pecadores que somos, la condición en la que estamos y la necesidad de pedir misericordia al Señor, que también nos muestra que Él en su amor ha enviado a su Hijo para morir por nosotros en la cruz y asimismo ser perdonados de todos nuestros pecados. Esta es la palabra que transforma. Entonces nuestra mente cambia, hay un nuevo nacimiento, hay una nueva creación en nosotros. Y cuando ya empezamos a vivir de la mano del Señor, orando, leyendo su palabra cada día, meditándola, estudiándola, esa palabra empieza a transformar toda nuestra vida. Por eso, cuando usted ve a un verdadero cristiano, usted lo ve que es una persona transformada, una nueva creación. Tal vez no perfectos como quisiéramos, pero sí no somos lo que antes éramos. ¿Por qué? Porque al escuchar la palabra fuimos transformados, fuimos cambiados, fuimos renovados. Cuando escuchamos la palabra, cuando entendimos la palabra del Señor, Él trajo a nuestra vida un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento obrado por haber creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, como ya les había dicho. Y luego viene un proceso de santificación. Y en ese proceso de santificación uno va leyendo la palabra y uno se va dando cuenta de cuánto pecado hay todavía en nuestra vida y empezamos a arrepentirnos, empezamos a pedirle al Señor fuerzas y voluntad para cambiar. Vamos tomando decisiones que agraden al Señor. Por eso, hermanos, esta palabra tiene el poder para cambiar. Esta palabra tiene el poder para consolar cuando estamos tristes. Esta palabra tiene el poder para fortalecer cuando estamos débiles o estamos desanimados. Esta palabra tiene el poder para avanzar cuando se nos han acabado las fuerzas. Esta palabra tiene poder para renunciar al pecado que antes nos encadenaba y que ahora nosotros sabemos que no agrada al Señor, lo resistimos y huimos de él. Ese es el poder transformador de la palabra. Espero que la palabra que usted está escuchando hoy y que usted lee también en su casa le transforme cada día y le haga más parecido a Cristo Jesús. Pero también dice la palabra, dice, el testimonio de Jehová es fiel, es decir, no cambia, que hace sabio al sencillo. Y estuve mirando lo que es la palabra sencillo. Y no es como pensamos acá en esta palabra, que es una persona humilde o una persona mansa. No, el sencillo del que habla acá la palabra dice una persona tonta, una persona que no entendía, una persona que no tenía un conocimiento. Y dice que hace sabio al sencillo, es decir, hace sabio al tonto. Y me ponía a pensar que cuando nosotros
buscamos del Señor, entregamos nuestra vida a Él, vivimos para la gloria de Él y ya no somos los mismos que antes, las personas que todavía no conocen al Señor, las que no son cristianas, las que no han entendido quién es el Señor y el poder que hay en su palabra, cuando nos ven transformados, cuando dejamos el alcohol, cuando dejamos toda la parte inmoral, cuando empezamos a mirar el pecado como realmente es y lo rechazamos, pues ellos nos dicen: esa persona es como tonta, esa persona le lavaron el cerebro, esa persona ya no tiene alegría, esa persona murió para el mundo, ese ya no hace parte de los nuestros, y creen y juzgan y señalan y dicen que nosotros somos tontos. Pero al contrario, el Señor lo muestra aquí en la palabra, que tonto es aquel que no le conoce a Él. Tonto es aquel que no sabe el camino por donde seguir. Tonto es aquel, o sencillo, como dice acá la palabra, aquellos que están viviendo una vida de acuerdo a sus propios caminos, a su propia sabiduría, y van a una condenación sin Cristo Jesús. La Biblia dice que ella misma hace sabio al sencillo. Por eso ahora, hermano, vivimos una vida de una alta moralidad, de una ética, de una integridad, de una santidad. Y usted va mirando la Biblia y cada vez que la lee, amado hermano, lo va haciendo más sabio. Usted ya sabe cómo dirigir su casa, cómo servir en su casa. Usted sabe cómo administrar el dinero, sabe que debe trabajar con integridad, con honestidad, con esfuerzo. Empezamos a ser personas justas a los ojos de las demás personas, porque hacemos lo que agrada al Señor y no estamos dañando a otros, sino siendo de bendición para otros. La palabra del Señor hace sabio al tonto, o hace sabio al sencillo. Pero ¿qué más hace la palabra del Señor? Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y la verdad, amados hermanos, que cuando uno hace la voluntad del Señor, uno tiene una paz y una alegría que uno no se imagina. Hay momentos donde hacer la voluntad del Señor, tal vez hay una resistencia en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestros deseos, en nuestros gustos, pero buscar de Dios, hacer la voluntad de Él, agrada a la persona, le da gozo y alegría. Esa es una de las características de un verdadero cristiano, que le agrade leer la palabra del Señor, que tenga esa necesidad de leerla. Yo he visto algunas personas ahora con los dispositivos celulares, y gracias a Dios porque ahora los usamos para las predicaciones, para las reuniones virtuales, para predicar la palabra del Señor, pero la verdad es que a nivel virtual hay mucho entretenimiento y hay muchas personas que se dicen cristianas. Ellas están tan atadas, están como tan encadenadas a tantas redes sociales, que aún ni en el almuerzo ni en las comidas paran, ni dejan el celular a un lado y no comparten con la familia. Ellos les agrada toda esa parte virtual, toda esa parte de las redes, todo el Instagram, toda una cantidad de redes sociales que entretienen pero no edifican. Qué bueno usar estos dispositivos, amados hermanos, para leer más del Señor. Hay una Biblia, una aplicación que se llama la Biblia YouVersion. Hay planes allí para muchas áreas de nuestra vida, para leer la Biblia en un año. Qué bueno, hermanos, que podamos aprovechar estos dispositivos de la manera correcta y como al Señor le agrada. A Él, al cristiano verdadero, le agrada los testimonios del Señor. Quiere conocer más a su Salvador, quiere conocer más de su carácter y le agrada estar con Él. Esa es una característica. Amado hermano, espero en el Señor que usted le esté agradando mucho, mucho buscar del Señor, ¿cierto? ¿Qué más hace la palabra del Señor? El versículo 8 está diciendo: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto de Jehová es puro, es decir, no tiene contaminación. Alumbra los ojos. Y sabe, hermanos, que el Señor Jesucristo le habló a unos fariseos, escribas, saduceos, que ellos aún leían la ley. Y el Señor le dijo a ellos que eran ciegos, guías de ciegos.
y porque el verdadero cristiano, la verdadera persona a la cual se le alumbran los ojos, es aquel que pone su mirada en Cristo Jesús. Y la palabra del Señor nos abre los ojos hacia las cosas que son correctas delante del Señor y a las que están mal. Hoy la gente anda sin un rumbo. La Biblia lo llama que son ciegos, que no pueden ver al Señor. Ellos creen que ven, pero realmente no ven, porque van por caminos de perdición y caminos de condenación. Por eso la Biblia también es pura y alumbra nuestros ojos. Y el don de ver, el don de saber por dónde vamos, el don de poder percibir o advertir los peligros y poder tomar decisiones correctas, eso nos lo permite hacer cuando vemos, y la palabra del Señor nos permite ver. ¿Qué más hace la palabra del Señor a nuestra vida? Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Esto hace parte de esas características del Señor, su palabra eterna, gloria al Señor, y dice que son verdad y que son todos justos. La palabra del Señor es la verdad que debemos creer. Hoy mucha gente crea las noticias, hay muchas noticias falsas, hoy muchas personas creen las mentiras que se dan por las redes sociales, a través de la pandemia, a través de tantas cosas que se están moviendo a nivel virtual, y la gente entra como en una histeria colectiva, escuchando noticias de un lado, de otro, sobre una situación. Hay un bando que habla de esta manera, otros de otros, y todos están ahí atentos, tratando de colocar una posición. Pero qué bueno uno mejor escuchar la palabra del Señor, escuchar que tiene la verdad absoluta, que es digna de creer. Hermanos, hay personas que no creen la palabra del Señor. Algunos cristianos creen una parte, pero no creen otra. Pero la toda, íntegra, la palabra del Señor es verdad, es digna de creer, es digna de obedecer, es digna de practicar. ¿Qué más hace la palabra del Señor? Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dice, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Esta palabra es una palabra agradable, es apreciable, es valiosa. Y el salmista se encarga de decirle a las personas que para él una Biblia es más importante y vale más que muchos lingotes de oro. Hoy mucha gente aprecia más el dinero, hoy mucha gente aprecia más las riquezas. De hecho, hay muchos, dice la palabra del Señor, que procurando ser ricos se fueron tras la riqueza, tras muchas cosas, y que fueron traspasados de muchos dolores. Hoy mucha gente tiene su corazón en las riquezas, en hacerse rico a toda costa, en hacerse famosos, pero la palabra del Señor nos dice que si hay un bien que debemos apreciar es la palabra del Señor, que es más valiosa, que es más apreciable, que tiene más valor que todo el oro del mundo. Pero también dice que es dulce, y más dulce que la miel que destila del panal. Y estaba pensando, hermanos, ¿se ha pensado de pronto cuando usted lee la palabra del Señor, cuando usted se acerca a ella, usted la lee porque le gusta, usted le llama la atención, le atrae la palabra? Cuando usted se acerca a ella, hay ese gusto, ese deseo, esa necesidad, esa ansiedad por leerla, por conocer al Señor, porque eso mostraría que realmente la palabra del Señor es deseable para usted. Hoy muchas personas dicen que son cristianas, pero no desean a Dios, no desean la palabra, no desean conocerlo, no sacan tiempo para la palabra del Señor. Y debo hacer un énfasis en este momento con respecto a la palabra del Señor. Y es que las predicaciones, los devocionales que ustedes puedan recibir o que todos podamos recibir, no reemplaza la lectura personal, diaria de la palabra del Señor.
usted y yo, amado hermano, debemos tener un devocional, un tiempo de devoción, de amor, donde oremos al Señor, donde hablemos con Él y que Él nos hable a través de su bendita palabra. Esa es la manera en que podemos tener una relación más fuerte, más fructífera, de gozo, de alegría y de victoria en el Señor. Y quiero terminar de lo que hace la palabra del Señor en nosotros. Dice aquí el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Qué hace la palabra del Señor a nuestras vidas? Ella nos amonesta, ella nos advierte. No es como dicen algunos que nos amenazan. No, esa no es la naturaleza del Señor. La naturaleza del Señor es bondad y por eso Él nos advierte. Y cuando vemos la historia de los seres humanos a través de la Escritura, del plan de Dios de salvación, Dios siempre se encargó en su bondad y en su misericordia de decirle al hombre lo que estaba mal, lo que era pecado, lo que no debía hacer, y le mostraba cómo no hacerlo y cómo hacer lo que a Dios le agradaba. Pero también el Señor, en su bondad y en su misericordia, Él también le decía al hombre: si cometes este pecado, si haces esta cosa que no me agrada, eso trae unas consecuencias para tu vida, para tu eternidad. El Señor amonesta. ¿Qué padre es que no advierta a sus hijos de las cosas que le van a pasar? Un padre por amor le puede decir a uno de sus hijos: mi hijo, no se junte con esos jóvenes que ellos no son de buena procedencia. Esas personas no están estudiando, ellas están allí tal vez siendo ociosas, no hacen nada, no piensan en un futuro. Esas personas no le convienen. ¿Por qué un padre le dice eso a su hijo? ¿Para molestarlo, para incomodarlo? No, para protegerlo, y le amonesta y le advierte. Una madre que le dice a su hija o a su hijo: hijo, hija, ese muchacho, esa jovencita que tienes como novio, como novia, ella no tiene los principios cristianos, ella no busca del Señor, a Él no tiene las mismas cualidades que esperaríamos de un hombre que tema al Señor. No creo que sea un buen partido para ti. ¿Qué está diciendo el padre a ese hijo y a esa hija? La está protegiendo porque sabe que si se va por ese camino, por ese yugo desigual, va a traer aflicción a su vida, va a traer tristeza a ella, va a traer incluso tragedia, y también va a traer aflicción a toda la familia. ¿Por qué lo hace el padre y la madre? ¿Porque quiere molestar a los hijos? No, no lo hace. Lo hace para protegerlo, lo hace para cuidarlos, lo hace para que sea bendecido y para que sea prosperado. Y acá dice el salmista que esta palabra tiene el poder de amonestar. Amado hermano, una de las cosas que Dios más quiere en nuestra vida es que seamos santos. Por eso la Biblia nos habla tanto de lo que es pecado, las diferentes manifestaciones del pecado, los tintes que toma el pecado. A veces los pecados son de acción, los pecados son de palabras, pero los pecados también son de pensamiento o de motivaciones. Y cuando uno ha dejado unos pecados que son visibles a la vista de otros, pues tal vez hay unos pecados internos que nadie ve, pero que Dios sí está viendo, y que a través de la palabra Él también empieza a revelarlos, y a través de la palabra el Señor nos amonesta a través de ellos. Y yo podría decirle de algunos de ellos: tal vez el rencor, tal vez la hipocresía, tal vez la infidelidad, tal vez la pornografía, tal vez el chisme, tantas cosas, tal vez la envidia, tal vez los celos, tal vez la ansiedad, tal vez el temor, tal vez la codicia, muchas cosas que se guardan en el corazón y que nadie más sabe, pero el Señor conoce nuestro corazón, y a través de la palabra Él nos amonesta, y nos amonesta para que podamos ser libres, para que podamos ser bendecidos, para que podamos ser gozosos, alegres en el Señor. Y termina el salmista diciendo que en guardarlos hay grande galardón. Y eso es otra cosa que hace la palabra del Señor, otro efecto que produce, y es que nos da una recompensa. ¿Cuál es la recompensa para nosotros?
Lo primero que podemos ver de recompensa es que si creemos a lo que dice la palabra del Señor, y ella dice que hay un Salvador y Señor que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, que creyendo en Él y arrepintiéndonos de nuestros pecados, obtenemos el perdón, la vida eterna y la libertad sobre el pecado y la muerte. Pero también nos dice que al creer en el Señor, al escuchar su palabra, en practicarla, en vivirla, pues trae gozo, alegría, trae aceptación al Señor, y esto trae bendición a toda la familia y a todos los que están cerca, porque la verdad, hermano, es que un verdadero cristiano donde esté es de bendición para todas las personas. Sé que como cristianos para algunos no vamos a ser personas que les agrademos por nuestra forma de ser, por nuestros principios, por nuestros valores, pero también sé que en nuestro caminar agradando al Señor, amando a la gente y sirviéndoles, el mundo se va a dar cuenta de que un verdadero cristiano es bendición donde quiera que esté. Y hermano, ¿cómo es que nuestra vida ahora ha cambiado? Ha cambiado porque le hemos entregado la vida al Señor, porque el Espíritu Santo ha entrado a nuestra vida. Y porque leemos la palabra del Señor, la practicamos, la creemos como una verdad y la obedecemos para honrar y glorificar a aquel que nos salvó, que dio su vida por nosotros y que ha preparado un cielo nuevo, una tierra nueva para cada uno de nosotros. Oremos en esta noche que el Señor se glorifique en nuestras vidas y que volvamos a por una pasión por la palabra del Señor, que nos acerquemos a ella, que el Señor le dé ganas, le dé deseo, que le dé ánimo, que le desafíe a leer esta hermosa y bendita palabra. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que ella es, Señor. Gracias porque es pura, porque es perfecta, porque es limpia, porque tiene el poder de transformar, porque es deseable, porque es dulce, Señor. Oro en el nombre de Cristo, que cada uno de mis hermanos se deleiten, aprecien, valoren esta palabra escrita que nos has dejado para que te conozcamos, Señor, para que vivamos una vida que te agrade a ti y traiga bendición a cada una de nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque ella, Señor, es pertinente, porque ella conoce las intenciones de nuestro corazón, porque tú sabes, Señor, todo lo que hay en nuestro interior, en nuestras motivaciones, pensamientos, deseos, y sabes, Señor, que a través de ella tú nos vas a seguir transformando hasta tu venida. Señor, que mis hermanos encuentren mucho gozo y mucha alegría, no solamente en las predicaciones, en los devocionales que reciben, sino en leer personalmente, Señor, tu palabra, en ese devocional diario, en ese encuentro contigo cada día. Ayúdales, Señor, en el nombre de Cristo, y que tu palabra, Señor, sea una realidad y una vivencia para la gloria de tu nombre, para bendición, Señor, de nuestra familia, aún de nosotros mismos. Gracias, Señor y Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, que el Señor le bendiga y que usted se goce en la palabra del Señor. Un abrazo, que Dios les bendiga.